lo que charlábamos con Julio el otro día era que intercambiábamos, digamos, conocimientos con él de cuando se produjo el hundimiento del continente Mu y cuando se produjo el hundimiento del continente de la Atlántida, que en medio de los dos continentes no existía todavía la cordillera de los Andes o el América del Sur, digamos. En eso coincidimos por ancestros, digamos, de la parte donde está él y de la parte donde estoy yo, que así lo cuentan. No existía ningún continente, había mar en ese momento. Cuando se produce el hundimiento de Mu, paulatinamente, que estimamos duró algunos miles de años, no fue un hundimiento masivo en el acto, digamos, a la vez se empieza a levantar la cordillera de los Andes, lo que se conoce como la columna vertebral del planeta, así se la llama, dando lugar a que los habitantes de ese continente que estaba en hundimiento puedan pasar al continente americano y se ubican, las primeras poblaciones se ubican en Tiwanaku. Esta información también está verificada y sustentada en ese libro que yo les pasé a ustedes, que es de Artur Poznański, que es un austrohúngaro que nació en 1840 y pico y murió en 1946. Él estuvo residiendo en La Paz, Bolivia. De hecho, en La Paz se lo conoce mucho, es muy conocido, muy reconocido. Tenía una casa fabulosa que se convirtió en museo hoy en día. Y desde ahí él hizo un trabajo de campo durante 50 años, con todo lo que tenía, con toda la tecnología que tenía en ese momento, estamos hablando desde el año 1900, más o menos, hasta el año 1945, prácticamente hasta un año antes de que él falleciera. Y Oye, él hace tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta dentro de lo que vienes hablando. Imagino que quizás tú puedas darme luces en eso, o Julio también. Estamos hablando primero del continente Mu. Obviamente era otro tiempo, otra configuración de la Tierra, ¿no? Lo que conocemos hoy en día como los continentes. Obviamente en esa época no era así. Hablamos de la Atlántida y también está el tema de Lemuria. Ahí tengo yo una duda. ¿El Mu era antes como tal de lo que era la Atlántida y Lemuria? Yo sé que Lemuria, sí, la civilización Lemur sí es bastante más antigua que el florecimiento de la Atlántida. Pero cuando hablamos de Mu es antes de todo eso, ¿no? Dentro de lo que ustedes han investigado. Exacto. Se dice, según investigaciones, que Mu hace aproximadamente 80.000 años se puede haber hundido. La civilización de Tiwanaku se estima por las comprobaciones que hizo Estor y otros que estuve viendo, se estima entre los 9.000 y los 17.000 años de antigüedad de la civilización de Tiwanaku, en ese lugar en la cordillera central de los Andes. Vale decir que el hundimiento de Mu tiene que haber coincidido con el hundimiento de Atlántida. Atlántida se estima también que entre los 10.000 y 12.000 años fue que existió y se hundió. Se existió antes, pero se hundió hace entre 9.000 y 12.000 años. Estamos hablando de más o menos que si la
civilización de Tiwanaku se está estimando también entre los 9 y 17.000 años de antigüedad, quiere decir coincidente, y si a esto le agregamos que cuando se hundió Mu, la civilización que habitaba, o parte de la civilización que habitaba en Mu o Lemuria, fue a parar a Tiwanaku, a ese que afloró, que subió, asumimos de que estos tres incidentes fueron más o menos en el mismo tiempo. O sea que Mu y Lemuria vendría siendo lo mismo. Exacto, Mu, Lemuria o Cascara, como le dicen los Hopi, que decía Julio, es el mismo continente. Se refieren al mismo continente que estaba ubicado sobre el Océano Pacífico y que además Julio levantó la mano. Unía. Sí. Sí, adelante, termina la idea para Dale, que Julio. luego Julio nos complemente. Además se unía con la isla de Pascua también, porque fueron encontrados los restos arqueológicos que se encontraron en Tiwanaku y los restos arqueológicos que se encontraron en la isla de Pascua, de los Rapa Nui, y otros que me comentaba Julio también en la tierra que está habitando él en este momento en América del Norte, son muy coincidentes en cuanto a lenguajes, en cuanto a jeroglifos y otras cosas más. O sea que eran muy parecidos, si no iguales. Adelante, Julio. Sí, nada más algo de lo que estaba diciendo Cristian. En la tradición oral Hopi era conocido que cuando existía Cascara, entre Cascara y la Atlántida no existía nada, solamente el mar. Y la Atlántida era conocida como el Talahuaychicua, que significa la tierra del este. Eso era la forma que se referían a esta. Del tema de Lemuria y Mu, fueron parte de una misma civilización, pero en tiempos diferentes. Porque si investigamos, Lemuria se encontraba por ese mismo lado del Océano Pacífico, pero se encontraba más en lo que es el Océano Índico. Era donde se encontraba Lemuria. De ahí es el nombre de Lemuria, porque se encontró la coincidencia de los lemures, que son unos animales, y se encontró que existían de un lado, en el lado de Madagascar y en el lado de la India también. Entonces por eso es que se le dio el nombre de Lemuria. Pero que eso también en alguna ocasión también perteneció a lo que fue el continente de Mu o Cascara, que fue contemporáneo con la Atlántida. Y que en esta tradición oral se cuenta que la razón del hundimiento fue por un ataque de la Atlántida sobre el pueblo de Cascara, que no se quiso doblegar ante los Kikmongutis, que estas eran unas mujeres encargadas de gobernar. Entonces ellos fueron atacados con armamento bélico nuclear, me imagino, pero hubo una ayuda por parte de los Kachina, ya que el pueblo de Cascara eran muy espirituales y no se habían dejado doblegar por medio del materialismo. Entonces muchos de ellos, más bien esa fue la razón de que se les fue dada la ayuda para emigrar hacia el nuevo continente emergente, porque cuentan que cuando Mu o Cascara se empezó a hundir, se les dio el tiempo necesario para poder salir, algo contrario a lo que sucedió en la Atlántida, porque el hundimiento de la Atlántida fue de un momento a otro. Entonces ellos no tuvieron ninguna chance de poder prevenirse o poder hacer algo. Acerca de las islas, como la isla de Rapa Nui, es contado como memoria ancestral de la tradición oral por el oso blanco Oswald Fredericks, que fue quien publicó este libro en el 1979.
que se llama el Cascara y los 7 mundos. Ahí de donde proviene toda esta información de la que yo estoy hablando. Entonces, eso era nada más como para dar ese comienzo a lo que empezamos a hablar Cristian y yo. Algo también interesante es que aquí los Hopi mencionan que ellos llegaron a las costas de lo que era conocido, de lo que ahora conocemos como Bolivia. Y entonces ahí entrelazando la información, Cristian encontró de que la cordillera de los Andes se ha ido levantando mediante el tiempo y que eso pudo haber sido la destrucción de la primera ciudad que hablan los Hopi después de la inmigración hacia el nuevo continente, hacia la nueva tierra o el cuarto mundo. A América, todo el continente es lo que es conocido como el Tuhuacachi. Ese cuarto mundo fue el mundo nuevo que emergió después de esa catástrofe, que pudo haber bien sido el cambio del eje magnético de la Tierra, dado a las explosiones del armamento que fue usado por parte de los atlantes. Ok, sí, ahí entiendo, recogiendo lo que ustedes me han compartido, claro, entiendo mucho más. Porque yo, bueno, complementando lo que ustedes están diciendo, algunas veces en el canal yo he hablado de ese tema y yo me he basado básicamente en el documento de las tablas Esmeralda, las crónicas de Acacor y también en algo del mensaje pleyadino para complementar todo esto. Sabemos que, bueno, Julio maneja muy bien el legado ancestral, sobre todo de la historia Hopi, que obviamente encaja con todo esto, y lo que tú nos vienes comentando, Cristian, del libro, ¿no? Que recopila una investigación muy interesante. De lo que yo he comprendido, de los documentos que he estudiado, el tema de la Atlántida, bueno, primero, más antiguo como civilización como tal, el continente de Mu, o Cascara, como nos decía Julio, y que más adelante eso se le llamó la Lemuria. Data de que el hundimiento de este lugar fue hace unos casi 70.000 años, un poquito más aproximadamente, precisamente por un enfrentamiento con la civilización Atlante. Entonces, estos documentos que yo les digo también hablan que en la Atlántida habitó una civilización que iba en decadencia, que la civilización Atlante se fue destruyendo a sí misma, fue en decadencia, y esto llevó precisamente en parte a la destrucción de ese continente. Pero antes de ese hundimiento, como nos compartía Julio, es cierto que hubo un ataque con armamento nuclear. Las armas nucleares no son nuevas, una tecnología obviamente que trajeron los entes invasores extraterrenos, y esa tecnología ya estaba en la Atlántida. En la Atlántida ya estaba la tecnología, y yo podría decir que hasta más tecnología que la que tenemos en la actualidad. Las tablillas Esmeralda dicen que, en su profecía, dicen que la tercera guerra o el final de los tiempos llegará sobre la humanidad cuando el hombre aprenda a manejar nuevamente la iluminación, vuelva a surcar los mares y vuelva a volar por los aires. Entonces, estos símbolos están hablando de tecnología hacia el futuro. Está hablando de la iluminación, por ejemplo, estos focos, bombillos que tengo yo aquí y que ustedes tienen en sus casas. Está hablando de los barcos, cuando vuelva a surcar. Pero me llama la atención porque la profecía dice cuando vuelva. Y es una profecía que es emitida desde el tiempo de la Atlántida por parte de Tot, un mensajero de la luz que vivió en la Atlántida. Precisamente él predicó allí a la civilización Atlante, y obviamente pues gran parte de esa civilización no escuchó y se destruyó. Entonces dice la profecía que cuando esto vuelva a suceder, el hombre vuelva a surcar los mares con los barcos, la iluminación, y se creen nuevamente los aviones, que vuelva a volar por los aires, entonces llegará ese tiempo del fin. Y sabemos que, bueno, todo el tema de
estos avances tecnológicos desde el siglo pasado, es que ya comenzó todo esto de manera definitiva. Bueno, los barcos son mucho más antiguos, pero los aviones sí, en lo que se conoce como historia, son mucho más recientes. Entonces, cuando esto se dé, llegará ese tiempo. ¿Y por qué volverá? Porque ya en la Atlántida lo hubo. En la Atlántida hubo un fin del tiempo de ese sistema de cosas cuando sucedió esta guerra. Entonces, ese ataque propició desde los Atlantes hacia el continente Mu, propició parte de ese hundimiento y esa destrucción. Y el continente Atlante, según los registros que yo he estudiado, también sufrió los efectos de esa guerra. Sin embargo, el continente Atlante, su hundimiento se derivó en gran parte por los movimientos del eje planetario, que creo que Julio comentaba algo relacionado a eso, porque los atlantes abrieron un portal, dice el mensaje de Thoth, para traer al planeta Tierra unas fuerzas oscuras, entidades para devorar a la humanidad. Ellos empezaron a utilizar energías oscuras, empezaron a invocar las entidades, que eso viene de ese tiempo. En la Atlántida es donde se abrió el portal por primera vez, portal que luego Salomón abrió e invocó en sus templos. Pero bueno, ya eso es otra historia más adelante en el tiempo. Y cuando ellos hacen esa acción, cuando me refiero a ellos, estoy refiriendo a las civilizaciones oscuras que vivieron en la Atlántida, porque una vez la invasión llega al planeta, digamos que el primer lugar donde ellos desarrollan una civilización avanzada, no es como cuenta la historia que fueron los sumerios con los Anunnaki y todo este cuento. Realmente la primera civilización avanzada, entre comillas, avanzada desde la perspectiva de ellos, ¿no? O de lo que nosotros creemos que es avance, que es tecnología y todo eso. Realmente fue en la Atlántida. Porque si vamos a Mu o a Lemuria, el avance no era tecnológico, sino espiritual. Era una humanidad más natural, era la humanidad real, los seres humanos de este planeta que se desarrollaban en ese lugar, y el avance era más natural, más espiritual, más mental. Esa era la riqueza de esa porción del planeta Tierra. Entonces la Atlántida es destruida, se hunde también primero la Lemuria, y cuentan las historias que una parte, el remanente de lo que quedaría como parte de ese continente antiguo es lo que hoy conocemos como América, como la América del Sur, el cono sur. Sería parte de ese continente extinto. La Atlántida se hundió por completo y el remanente que quedó de Lemuria se ubicó precisamente en ese territorio que conocemos hoy en día como América, y el remanente que quedó de la Atlántida, porque no todos fueron destruidos, se ubicó en zonas como Medio Oriente, por ejemplo, que ahí es donde ellos retoman y ahí es donde se empiezan a crear, ¿no?, nuevamente sus planes de control y las civilizaciones que ellos comenzaron a impulsar. Entonces de ahí donde ya inicia el tema de la civilización sumeria, porque los dioses que llegaron ahí, los seres caídos que se hicieron pasar por dioses, fue el reducto de la Atlántida. También pasaron a Egipto, y bueno, todos esos lugares donde ya sabemos que hubo fuerte influencia de estos seres. Y los demás, el otro remanente de la humanidad original, pues quedó en lo que sería el cono sur, en lugares como Tiahuanaco, creo que se pronuncia así, y bueno, otras ciudades antiguas de este territorio donde evidentemente se ve una sabiduría distinta, una sabiduría ya más cercana a los principios originales que tenían esas humanidades de Mu en el planeta Tierra. Entonces, ese es a grosso modo lo que yo he comprendido de ese tema, ¿no? Porque obviamente hay muchas dudas, ninguno de nosotros estuvimos ahí, y si estuvimos no nos acordamos. Entonces tampoco hay muchos registros históricos, porque sabemos que ellos borraron la historia de ese tiempo del planeta Tierra, y la borraron sencillamente porque no les interesa que el hombre de este planeta sepa que hubo civilizaciones desarrolladas mucho tiempo atrás, de que hubo otros continentes y sobre todo que hubo la incidencia de razas que no eran propias del planeta Tierra. Les interesa ocultar eso. Y borraron registros. Obviamente es poco el legado que quedó en cuanto a geografía, ¿no? A
a reductos geológicos de lo que fueron esos continentes más allá de la América del Sur. Y básicamente ese conocimiento quedó en tradición oral y en algunos documentos que se lograron rescatar pues, de las distintas persecuciones que hubo a textos y libros desde el pasado. Por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría se quemó mucha información que hablaba de esa historia no conocida de la humanidad, porque han existido varias humanidades. Cuando hablo de humanidades no me refiero a distintas razas humanas, o no sabría cómo decirlo, sino me refiero a núcleos sociales. Es decir, hoy en día somos supuestamente 8.000 millones de habitantes, es la humanidad moderna, pero antes de esta humanidad hubo otras. Por ejemplo, en el tiempo que estamos hablando, habían otra humanidad, otro núcleo social. Y han habido catástrofes que han de alguna forma reiniciado, ¿no?, el proceso de desarrollo en este planeta con los remanentes que han quedado. Entonces, bueno, no sé qué otra, dentro de lo que ustedes han estudiado y han estado hablando, qué otros aspectos de ese tiempo, de lo que sucedió, podríamos aportar. Bueno, está bien, o sea, coincido, y coincido con Julio también. Para ese momento, cuando se hunde Lemuria, se hunde paulatinamente, y Atlántida lo hace en el acto, porque había que hundirlo, digamos, rápidamente por los portales que supuestamente estas entidades habían abierto. Pero Lemuria, o Mu, como era una civilización que tenía justamente un legado ancestral mucho más espiritual que los atlantes, se le dio un tiempo para que el planeta levantara su columna vertebral, que fue el nuevo continente, y esta gente, este remanente de gente, pudiera pasar al continente, a ubicarse justamente ahí, en Tiwanaku. No es Tiahuanaco. Te explico por qué. Eso, gracias por la corrección. Te explico por qué, ¿no? Es que se lo dicen de las dos formas, pero el autor de este libro manifiesta que ninguno de los nativos de la zona donde él estuvo 50 años no se refirieron nunca jamás como Tiahuanaco. Sí lo hicieron algunos escritores de origen inglés que estuvieron un par de meses, y como Tiahuanaco quiere decir se sienta el guanaco, el animal, lo tergiversaron, digamos, de lo que quiere decir originalmente Tiwanaku. Entonces, el nombre real sería Tiwanaku, no Tiahuanaco. Bueno, ahí se asienta... Tiwanaku. Okay. Ahí se asienta la primera población proveniente del remanente del continente Lemuria. Y este escritor quiere ponerle al libro, cuando lo va a publicar, la cuna de la humanidad, cosa que no le dejan hacer en Nueva York. Creo que se imprime el libro, y tiene que cambiar el nombre y ponerle la cuna del americano, o de la raza americana. No le dejan poner la cuna de la humanidad. Libro, por muchas pruebas de que después de esa humanidad que existió en esos dos continentes perdidos o hundidos, fue la primera en desarrollarse y en ir a repoblar el resto de América y los otros continentes posteriormente. Entonces, de que en medio de esos dos continentes perdidos o hundidos había solo mar, está dada porque cuando se levanta el nuevo continente, quedan formados algunos lagos de los que hoy todavía
conocemos y se tiene registro. Dos de los más grandes son el lago Titicaca y el lago Popó. Estos dos lagos, en el año 1900, se le hace un estudio de salinidad por parte de este autor, y la salinidad concuerda con la composición química, es análoga a la del océano. Tiene la misma salinidad, incluso este mismo autor, en un momento, haciendo pruebas sobre el mismo lago Titicaca, encuentra un hipocampo totalmente degenerado, porque empezó a perder salubridad con los años y no tenía la misma fluctuación de oxígeno, digamos, el lago que el mar, que el propio mar. Entonces empiezan a encontrar, no solamente que se encontraban especímenes muy grandes para que fueran encontrados en un lago salobre, sino que se encuentran especímenes, crustáceos y moluscos que son oriundos del mar, que sería imposible que sean de un lago salobre. Además que en donde había otros lagos más en esa formación, cuando se levantó el continente, que quedaron hoy como salares, como ser el salar de Uyuni en Bolivia o Coipasa también en Bolivia, que se drenaron esas aguas y quedó su sal. Y a esa sal también se le hizo el análisis de composición química y arrojó las mismas características de las del mar. Por lo cual, con esa sola prueba y otras más que se han hecho, no queda duda de que el agua de esos lagos era del mar. Y esos lagos fueron producto del levantamiento de la cordillera, que además averigüé por otros medios de que fue levantada muy repentinamente por pulsaciones. O sea que geológicamente hablando, la cordillera se levantó muy rápidamente. No demoró muchos años en levantarse. Y hasta el día de hoy, eso no se ha detenido. La cordillera se sigue elevando hasta el sol de hoy, se sigue elevando. No paró su elevación. O sea que eso es corroborable por estudios que se vienen haciendo de que la cordillera se sigue elevando en este momento, en estos tiempos. A razón de, ya les digo exactamente, unos 0,5 milímetros por año. Y a su vez se angosta en la parte más ancha de la cordillera central, que vendría a estar ubicada Argentina y Chile, se angosta 4,5 milímetros por año. Esto estamos hablando al día de hoy. Se sigue dando esa característica. Cuando la cordillera se levantó, yo quiero acá leerles un pequeño párrafo que dice: la cordillera de los Andes ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa del Océano Pacífico. Tiene una longitud de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. Si nosotros esto lo comparamos con el cuerpo humano, vamos a encontrar que justamente la parte más larga que tiene nuestro cuerpo es donde se encuentra la columna vertebral. ¿No es así? Es la parte más larga. Y después vienen las extremidades. En la zona central de los Andes se ensancha, dando lugar a las mesetas elevadas del altiplano y luna. Desde el altiplano central hasta el norte de Perú y en Ecuador se vuelve angosta nuevamente. Y en Colombia se vuelve ancha al dividirse en tres ramales: cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Esta última continúa hacia el noroeste
entrando en Venezuela, convirtiéndose en la cordillera de Mérida, siendo la única cadena andina del país. Desde el altiplano hasta el sur, la cordillera tiene dirección general norte-sur y zona en la que se hallan las montañas más altas. En el extremo austral se curva y toma dirección este-oeste y se hunde en el Océano Atlántico al este de la isla de los Estados. Lo que está diciendo aquí, y lo tengo en otras informaciones también, es que la columna vertebral, al llegar a la parte de Colombia, o la parte alta de Perú, se divide en realidad no en tres, en dos, porque una forma la cordillera occidental y de la otra, que vendría a ser la cordillera, se termina la central y la otra vendría a ser a ver, ya me fijo, para no dar mal la información. La oriental, ¿no? La oriental, sí. Que de ahí se desprende la parte que va hacia el final, digamos, o sea que son dos partes. Puedo interpretar que esas dos partes de la cordillera vendrían siendo las piernas, si lo comparamos con el ser humano. Y para el lado de la Antártida, los Andes septentrionales y australes tienen menos de 150 kilómetros de ancho y menos de 2.500 metros de altura promedio, mientras que los centrales alcanzan un ancho, y esto es lo interesante, es donde la cordillera es más ancha en todos los aspectos, tiene un promedio de 800 kilómetros y alturas mayores a los 4.000 metros, y eso se da en la central, donde está justamente el pecho de la columna vertebral, donde estaría ubicado un punto energético que nosotros, comparándolo con el humano, es muy importante, que es el chakra central o el logosol del corazón. A esto se le suma de que no solamente es la parte más ancha, la parte esa central, sino que tiene dos importantes lagos que la ya mencionada meseta del Collao o simplemente el altiplano domina el paisaje al sur de los 15 grados para el sector central de los Andes. En esta altiplanicie se emplazan dos grandes lagos, el Titicaca y el Popó, que conforman el sistema endorreico más extenso de Sudamérica. Esto yo lo comparo con el pozo de sangre que tiene el corazón del cuerpo humano. Vale decir, sobre mi interpretación, la cordillera central de los Andes, en su parte del pecho, tiene un punto energético muy importante, que siempre se habló, que es el lago Titicaca, y no es otra cosa que el punto central que tiene el planeta como ser viviente para conectarse a través de su chakra corazón. ¿Qué está pasando? Hay un estudio con respecto al cambio de eje magnético que dice que el campo magnético de la Tierra se debilita en América del Sur, aseguran los científicos europeos. Este campo magnético se ha observado una gran región de intensidad magnética reducida entre África y América del Sur, llamada la anomalía del Atlántico Sur, y ha formado un centro de intensidad mínima en solo 5 años. Los investigadores especulan que el debilitamiento es una señal de que la Tierra se dirige hacia una inversión de polos, que es cuando los polos norte y sur cambian de lugar. La última vez que esto ocurrió fue hace 780.000 años, pero se estima que cada 200.000 años el planeta efectúa
un cambio de polos, por lo que está muy atrasado en este momento esa inversión. El tema es que esa anomalía del Atlántico Sur está causando estragos, y escúchese bien, en los satélites y otras naves espaciales que vuelan por el área, ya que muchos están experimentando fallas técnicas, o se caen o se apagan. Quiere decir que el chakra corazón, al igual que el de nosotros, no puede ser tocado por ninguna entidad que no propenda la vida. Entonces, aquí se está debilitando el campo magnético porque se está produciendo con ese debilitamiento la entrada de partículas solares con toda su intensidad. Esas partículas solares sabemos que lo que producen es un cambio a nivel vibratorio, porque es una comunicación de nuestro astro solar con la Tierra y con la humanidad y todas las especies que viven en la Tierra. Esto produce un cambio de frecuencia, un cambio de vibración. Y se está produciendo y no se está dejando, mediante este sistema, de que la Tierra en este punto sea atacada con alguna tecnología de muerte para evitar el proceso. Hay profecías que me gustaría que Julio las enlace, como las de Benjamín Solari Parravicini y otras, que hablan que la Reina del Sur se levanta. Para mí, el levantar de la Reina del Sur se refiere a que una porción de la humanidad y la misma Tierra está recibiendo una fluctuación solar en este momento que es inevitable, que va a producir un despertar masivo que va a comenzar en este punto de las Américas y se va a extender a todo el resto del planeta. Pero primero se va a dar acá. El cuerpo mental de la Tierra, estimo, está ubicado en la Antártida, donde ya hay documentación que liberaron últimamente de los nazis. No sé si se llega a ver esto que les pongo acá en pantalla. Esta es una documentación recientemente liberada que habla de la Tierra hueca y de cómo los nazis habían mapeado la ubicación. Un poquito, súbelo un poco arriba, súbelo más. Ahí, ahora sí. Ahí sí se ve. Habían mapeado la ubicación y detallado cómo llegar a la Tierra, que fue taladrada, no es hueca por sí misma, sino que fue taladrada no naturalmente, donde se estima que viven poblaciones y donde se estima también que tienen sus laboratorios la gente que no hace parte de esta humanidad o de la luz. Estamos hablando del cuerpo mental de la Tierra, o sea, taladraron su cabeza como lo hicieron con nosotros al manipular el cuerpo mental nuestro para implantarnos el germen del error o la larva, de la cual ustedes han hecho muchos programas sobre el tema. Para mí la Tierra fue incidida de la misma forma, porque lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo y lo que es en lo micro es en lo macro. Entonces estamos viviendo un paralelismo entre el ser, que es el planeta, y nosotros por parte de estas entidades oscuras. Como están apostados en la cabeza de la Tierra, que originalmente era el norte del planeta, por eso se producen las inversiones de polo y por eso se producen las inversiones de eje geográfico también, porque lo que conocemos hoy como el norte no es tal, no es lo original del planeta. El planeta no gira en las vueltas antihorarias que tendría que girar, sino que está girando al revés, porque esto produce más densificación y a ellos les conviene esta densificación.
para mantenernos en un estado de adormecimiento total. Entonces, al estar taladrado su cuerpo mental en el planeta, no queda otra que la comunicación por parte de nuestro logosol sea directo con el cristal corazón. Y eso se está produciendo en la América Central, en la parte del pecho, en donde es más ancha la cordillera y donde no sé si yo les puedo colocar acá un gráfico. ¿Lo pueden ver a eso? A ver, tendrías que compartir pantalla. ¿Cómo hago para compartirles la pantalla? Abajo hay un icono como de un televisorcito con una flechita en el centro. Y dice comenzar a compartir pantalla. Vista de tareas. A ver, para este lado. Reunirse ahora. Carga completa. No lo encuentro. Si es ahí donde activas o desactivas el micrófono y la cámara. Ahí debe estar una barrita y ahí te va a aparecer. O sea, me vuelvo entonces aquí. Hay una abajo, mano, aquí hay abrir chat, comenzar, al lado. compartir. Ahí, sí. ese, sí. Compartir. Bueno, a ver. ¿Y cómo hago para...? Y le das donde dice ventana, al lado, y ahí te va a aparecer la ventana que tengas abierta o no sé. En la misma barra de tarea donde estamos conectados. Sí, ahí donde le das compartir pantalla, te aparece Sí. una ventanita. Sí. Y te dice compartir la pantalla completa o compartir una ventana. Compartir ventana, ahí está. Uh-huh. Ahí está. Descargas. Esta no es. Y ahí buscas la imagen y nosotros la... El campo magnético de la Tierra. Radiación, aquí está. A ver. ¿Se ve? Sí, ahí la estamos viendo. Radiación de impacto. Le doy play. Esto es un estudio realizado desde arranca en el año 2014 y termina en el año 2019. Uh-huh. Esto es donde la anomalía del Atlántico Sur, donde la radiación está entrando de nuestro Sol, las partículas, con toda su energía, toda su carga, sin ser disminuidas por el cinturón de Van Allen ni por otro cinturón que lo pueda detener. Ustedes fíjense en qué puntos del continente está entrando esta energía. Sí, está hacia el centro, ¿no?, del continente. Exactamente, que va a producir esa energía solar en su forma pura, tiene que producir una conexión con el propio planeta y producir una conexión también con nosotros. Por ende, a ver, ahora les quiero compartir cómo se movió la anomalía. Vamos de nuevo a compartir pestañas. A ver, ahí lo están viendo. ¿Lo pueden ver? No, todavía no se ve. No se está viendo. A ver, vamos de nuevo. Pestaña. El campo magnético. Ahí está, ahora sí. Este es un estudio que se realizó en el año 1840, donde daba en el medio del mar la anomalía. En el año 1900, ahí se puede ver a dónde llegó, y en el año 2015, a dónde se encontraba. No sé si se puede apreciar cómo entró. Sí, se ve perfecto, cómo se ha ido corriendo. Cómo se ha ido corriendo. Esto hoy, a 7 años más adelante, ya debe estar en este punto,
que es la cordillera central de lo que estamos hablando. Bueno, eso sería el cambio que se está produciendo ya en este momento en el planeta a nivel magnético, o se podría decir espiritual. Sí, hay algo. Sí. Sí, no, quisiera aportar dentro de lo que vienes diciendo, porque has comentado, y le doy la palabra también a Julio. Dentro de todo lo que vienes diciendo, bueno, voy a compartir una imagen que tengo aquí. No sé si dejas de compartir para ver si yo puedo. Sí, a ver, ¿cómo la saco ahora? Guíame. No, dale ahí mismo donde le diste compartir, ahí dice detener, ahí mismo. Donde le habías dado compartir, le das ahí nuevamente y ahí se detiene la. Ahí ya está. No, ahí todavía se ve. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bien. Me voy a compartir aquí una imagen. A ver, aquí. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien, esto es un esquema, ¿no? Un mapa, no sabría, una línea del tiempo más bien, que se hizo basado principalmente en las crónicas de Akakor y algunos otros documentos para entender, digamos, cómo se fueron desenvolviendo algunos eventos, sobre todo eventos que cambiaron la geografía del planeta y que marcaron el inicio de las distintas humanidades. Actualmente, sobre este planeta han existido 5 humanidades, o 5 núcleos humanos. Y cuando hablamos del primero, tenemos que hablar del primer día creador, que es la información. Esta información se cruza con el mensaje pleyadino, con el contacto pleyadino, y ellos son los que hablan de los 7 días creadores o de los 7 pasos motores e impulsos gestores, que son las cápsulas de tiempo-espacio donde nosotros nos vamos desarrollando. Creo que hay un micrófono abierto. El mío puede ser. Ok, sí, porque se escuchaba como retorno. Listo. Entonces, ese primer día creador es donde es sembrada la humanidad terrestre en este planeta Tierra. Ya en varios videos he explicado que el ser humano no se creó como tal en este planeta, el hombre, el humano no se creó en este planeta, sino que fuimos traídos como raza para desarrollarnos aquí. Fuimos traídos por parte o por medio de naves y nos trajeron pues razas también de humanidades, pero mucho más avanzadas que nosotros. Nos sembraron en este lugar. Dicen algunos conocimientos como el del Chilam Balam, si mal no recuerdo, de los Inca, historia ancestral. Julio ahorita pues nos corroborará si tiene conocimiento de eso. Ellos dicen que el lugar de donde surgieron las razas y de donde probablemente fue sembrado el hombre fue en el territorio de lo que se conoció como Mu o Lemuria, ¿verdad? O lo que hoy en día sería como parte de ese continente extinto, lo que sería la América del Sur. En esos territorios, o en lo que era anterior de esos territorios, fue sembrada la humanidad para que se desarrollara. Antes los continentes estaban todos pegados, ¿no? Pero el lugar o el vórtice donde fue sembrada la humanidad inicialmente fue muy cerca a lo que hoy conocemos como América del Sur, del lago Titicaca y todo aquello. Dice las historias del Chilam Balam que las humanidades o la humanidad surgió del lago Titicaca en un disco solar, en un disco dorado. Y evidentemente ahí están haciendo referencia a las naves de las civilizaciones de la luz, que fueron quienes sembraron al hombre terrestre aquí para que se desarrollara. Ellos estuvieron custodiando el desarrollo humano por un tiempo, ¿verdad? Mientras nosotros aprendíamos de alguna forma en ese avance, pues a por lo menos alimentarnos, es decir, a hacer ciertas cosas muy básicas, hasta que ellos vieron que ya nosotros podíamos más o menos defendernos solos, ¿no? Y así pasó el tiempo de las primeras civilizaciones que fueron guiadas por estos sembradores de vida. Está el tema de los lemures, que ya lo hablábamos al principio,
y coincidíamos en que era una civilización avanzada, pero no tecnológicamente, sino espiritualmente. Era su condición principal por la guía que había tenido ese núcleo social por parte de aquellos guías, ¿no?, que estuvieron en el principio de la humanidad. Pero luego vino una primera gran catástrofe. Ese término se utiliza en las crónicas de Akakor para dar a entender esos puntos en el tiempo cruciales donde el planeta cambió y la humanidad. Esa primera gran catástrofe estuvo determinada por el final del primer día creador y el inicio del segundo día creador. Cada que termina un día creador y comienza otro, sucede un cambio total planetario, geológico y energético, que es lo que científicamente se conoce como el movimiento de los continentes o también la inversión de los polos. Eso es un proceso natural que sucede cada miles y miles de millones de años en el tiempo. Entonces, eso sucedió en esa época y la tercera humanidad, porque la primera fue el hombre inicial, primer núcleo social que cuando fuimos sembrados. Luego el segundo fue los lemures, esa primera civilización ya más desarrollada. Y la tercera humanidad, que fue posterior a la primera gran catástrofe, fueron ya como tal las razas, ¿verdad? Las razas que ya conocemos actualmente, la raza roja, amarilla, la raza blanca y la raza negra, que se desarrollaron inicialmente en lo que conocemos como continente o cono sur. Desde aquí surgieron las razas. No es como cuenta la historia oficial que primero la cuna de la humanidad es en África y que todos salimos de una única raza, que sería la raza negra, y luego, bueno, por cuestiones evolutivas, ¿no?, todo el cuento de Darwin, pues se fueron desprendiendo las demás razas. No, las 4 razas desde ese momento existían. No es que hubo una primero y otra después, no. Esas razas son provenientes de la mezcla genética de civilizaciones estelares con el hombre terrestre. Cada raza de las 4 originales, ahora mismo pues hay distintas variantes de esas razas y a todos le llaman raza, pero hay 4 primigenias. Y esas 4, que ya las mencioné, la roja, la amarilla, la blanca y la negra, es el resultado de la mezcla del hombre original terrestre con distintas civilizaciones estelares que depositaron su genética en este planeta para ayudar a impulsar a la humanidad terrestre. Luego avanzó el tiempo y era lo que tú decías, Cristian, que Lemuria, luego de este proceso, es cuando es atacada por los atlantes y el proceso del hundimiento de la Lemuria fue lento, fue por mucho tiempo. Miles y miles de años en ese proceso. Y ahí pues esa humanidad se fue desarrollando. Luego cuando aquí muestra el segundo día creador y muestra el número 2, está hablando de el segundo impulso del segundo día creador, que es cuando la invasión extraterrena llega al planeta, la invasión extraterrena negativa. Llega al planeta, incide en la humanidad e implanta su primera gran civilización en la Atlántida. Esto obviamente no un día para otro, estamos hablando de cientos de miles de años entre cada evento, entre un evento y otro. Entonces, ahí es donde se ve la cuarta humanidad después de la segunda gran catástrofe. ¿Cuál es la segunda gran catástrofe? El hundimiento de la Atlántida. Porque el hundimiento de la Atlántida, como tú lo decías, Cristian, fue un evento donde las fuerzas superiores tuvieron que intervenir de emergencia, porque si no las fuerzas negativas hubiesen barrido a la humanidad completamente. Ahí es donde entra el tema del Génesis bíblico, cuando habla de los gigantes. Es decir, ellos llegaron aquí a arrasar a la humanidad. Entonces intervienen las fuerzas de la luz moviendo los continentes y en especial la Atlántida para hundirla por todo lo que ellos venían haciendo allí con el tema de los portales. Y ahí es donde de todo ese movimiento planetario queda un remanente, que como dice ahí, el remanente del diluvio o la humanidad que quedó luego de todo ese remesón. Entonces si vemos, la segunda gran catástrofe no es igual a la primera, porque la primera es un proceso natural del paso de un día creador a un segundo día creador. La segunda catástrofe es una intervención de emergencia
para poder ayudar a la humanidad terrestre a que no fuese destruida por la invasión extraterrena. Si vemos, esa catástrofe no está determinada por el cambio de un día creador a otro, porque apenas ahí iban casi comenzando el segundo día creador. Entonces, esta es una catástrofe generada de forma inmediata en ese tiempo para poder contrarrestar eso. Entonces, se hunde la Atlántida y queda un remanente de humanos que, bueno, comienzan a repoblar nuevamente la Tierra, que es ya, bueno, las civilizaciones que empezamos a conocer como lo que hablamos ahorita, Tiahuanaco, creo que es, que me dijiste que se pronunciaba así, y lo que quedó de las razas negativas, Tiwanaku, gracias, y lo que quedó de las razas negativas que ya se repoblaron, o más bien que retomaron su control allá en Sumeria, en Egipto, y ya sabemos la historia de los dioses de la antigüedad. Así transcurrió o ha venido transcurriendo los impulsos del segundo día creador, porque el remanente del diluvio sería la cuarta humanidad, y de esa cuarta humanidad es donde nosotros tenemos historia, la historia conocida. De ahí en adelante, porque de la segunda gran catástrofe hacia atrás, la raza humana es prácticamente nulo el conocimiento que tenemos de esa historia. Tenemos es del diluvio hacia adelante. Entonces pasaron los impulsos de ese segundo día creador de cientos de miles de millones de años hasta llegar al siglo pasado, desde 1945 aproximadamente, que termina la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde comienza la última humanidad, la última generación humana o la quinta humanidad, luego del arrecio de las dos guerras mundiales. Entonces dice la profecía de Mateo 24, que dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa generación tiene que ver con los sucesos que señalan al pueblo elegido de los falsos dioses de la antigüedad, que es el pueblo judío. Ellos marcan, porque así lo señalan profecías como las 70 semanas de Daniel, ellos marcan el tiempo del cumplimiento, pero no porque ellos sean importantes dentro del plan de la luz, sino que ellos son el linaje de la serpiente que van a hacer o van a ejecutar el plan de estos oscuros sobre la humanidad terrestre. Entonces la profecía nos dice, estén pendientes con lo que ellos están haciendo, con lo que ellos van a hacer, porque cuando ellos estén haciendo eso, significa que el tiempo del fin está cerca, pero el tiempo del fin de ese plan oscuro, no de la humanidad ni el planeta. Y que a su vez, llegado ese tiempo, las profecías anuncian la esperanza, que es el plan de salvación, como si vemos en esta línea del tiempo ya ha ocurrido. Por ejemplo, el tema del remanente del diluvio, ahí hubo una intervención de la luz, primero para hundir la Atlántida y segundo para salvar a la humanidad. Julio decía hace un rato, en el hundimiento de Lemuria, que intervinieron las cachinas de los Hopi, y las cachinas son naves que intervinieron ahí para salvar o ayudar a esa humanidad. Pues en el tema del diluvio también hubo cachinas, hubo naves que sacaron del planeta a lo sagrado de la creación o lo original de la creación. Dice el libro secreto de Juan que la historia que cuenta el Génesis bíblico es falsa, del arca, sino que realmente lo que ocurrió es que la humanidad se escondió en una nube brillante, y una nube es una nave, porque en las nubes uno no se puede montar. Entonces nos está revelando también el libro secreto de Juan que hubo un plan de ayuda, de remanente, por parte de naves espaciales de la luz para salvar a la raza humana. Y eso ocurrirá también al final del tiempo. Y esa tercera gran catástrofe que faltaría sería el paso del segundo día creador al tercer día creador, que sería un suceso donde el planeta se moverá completamente, sus elementos, y bueno, el despertar que tú venías hablando, Cristian, de la energía solar. Voy a dejar de compartir ya aquí. De la energía solar que viene llegando, que de eso hablaban los mayas también, cuando hablaban de la sincronicidad del tiempo o de los ciclos galácticos, y como una energía que viene del centro del universo, de la galaxia,
que viene en aumento, viene tocando todos los sistemas solares de la galaxia, pero en especial el nuestro, y que a través de nuestro Sol llega una energía extra al planeta que lo viene tocando y viene moviendo todos los elementos y a la humanidad impulsándola para ese proceso de despertar. Y esto, por supuesto, está ligado a la Reina del Sur, que en principio, como tú decías, es América Latina, comienza desde aquí, pero esto es para todo el planeta. Tú decías que la cordillera de los Andes creció muy rápido, de manera anómala a lo que diría la geología tradicional. Y hablabas de que parece que hubiese crecido por pulsaciones, ¿no? Y podríamos estar hablando de algún tipo de tecnología extraterrena que ayudó a preparar este lugar para lo que va a venir. Porque la cordillera, además de ser pues todo un complejo de vida, ¿no? Para el planeta, también funciona como una barrera de protección ante las fuertes olas y grandes olas que se pueden levantar en un momento donde el océano se mueva completamente. Y que también esos lugares altos pueden servir de remanentes o como lugares donde las personas se refugien, ¿no? Ante la situación compleja que pueda haber en las ciudades en un tiempo determinado. Y de esto pues las profecías hablaron. Benjamín Solari Parravicini habló mucho también de la esperanza en el cono sur, y también los Hopi hablaban de ese nuevo tiempo, el mismo Apocalipsis, y esto nos muestra que es un plan trazado desde, bueno, desde el origen, el inicio de este planeta, pasando por el tema de Lemuria, el tema de la Atlántida, el tema del diluvio, es decir, cómo se ha venido preparando en los tiempos, en esta humanidad, este plan para cumplir ese único objetivo, que es que la vida prevalezca, sacar a estos invasores de aquí, desterrarlos, destruirlos por completo, y que la humanidad terrestre original, los que son originales, puedan heredar la tierra y prevalecer. Eso es lo que quería agregar en lo que tú venías hablando, Cristian. Julio, no sé si quieres aportar algo dentro de lo que venimos hablando. Quiero enlazar perdón Julio, antes que se me pase, quiero enlazar con lo que dijo Salim, que hay una profecía de Benjamín Solari Parravicini, que lo charlamos con Julio, que dice que todo lo que va a acontecer en el planeta se va a mover como borracho, va a quebrar sus rodillas, va a girarse en vueltas contrarias, pero el sur va a seguir siendo siempre el sur, haciendo referencia a lo que vos decías con el tema de la cordillerana. Y además de eso, también complementar de que en el libro de Enrique Castillo cuenta Enrique que lo llevaron a un lugar en las montañas de los Andes que él más o menos estimó la ubicación, y que Neil en un programa junto con ustedes determinaron que era más cerca del lago Titicaca o de Bolivia que del Alto Perú, como se dijo en un principio. Entonces, mi complemento es que si estas fuerzas de la luz están preparando un remanente guía, porque considero que es un remanente guía lo que están preparando ahí entre esas montañas, donde se les enseña a los chicos desde muy pequeño y todo lo que se cuenta en el libro, es porque estas fuerzas de la luz saben, evidentemente, que esos puntos o estos puntos no van a ser tocados por todos esos movimientos geológicos que va a sufrir la Tierra. Por eso se ubican justamente en esa misma parte, digamos. Eso nada más quería aportarle. Adelante, Julio. Lo que mencionaba Salim acerca del Chilam Balam, el Chilam Balam corresponde a la cultura maya, yucateca, a los constructores de la pirámide de Kukulcán. Ese libro pertenece a ellos. Y otra cosa, bueno, ya no sé ni por dónde de todo de lo que hablaron, pero una cosa, para seguir con lo que había dicho en la última ocasión acerca de Tiwanaku.
es que esta fue la primera ciudad construida por los inmigrantes o por aquellas razas que emigraron de Cascara o Mu en su hundimiento. Y esta fue la primera ciudad que fue hecha. Se le dio el nombre de Tautuma. Y otra cosa muy interesante es que no tan solo la ciudad quedó destruida dentro del lago cuando la cordillera siguió subiendo, se siguió elevando la cordillera. Esta ciudad donde la ciudad donde vivía la gente quedó dentro del lago. Y la otra parte, lo que conocemos como Tiwanaku, esto era un centro de investigación, un centro astronómico para la observación de estrellas y los astros, y un centro de tecnología que era usado por los Hopi. Esta fue la primera ciudad. Pero ellos mencionan en su tradición oral que esta ciudad fue destruida porque no supieron cómo poder comportarse de la forma que se les había sido indicada. Y de ahí es una vasta historia de esta tradición oral en su trascender por el América, que ellos cuentan que ellos recorrieron el América o el Tuhuacachi desde la punta sur hasta la punta norte. Entonces es algo que ellos cuentan que por cada paso que iban dando rumbo al sur en sus migraciones, iban haciendo construcción de ciudades. Y eso es algo que podemos encontrar o algo que podemos corroborar también de alguna manera, es en la autenticidad y la antigüedad que tiene su maíz. Y que en base a la forma del maíz eran las formas que construían. Eran unas construcciones que tenían un soporte y una resistencia ante temblores, que sabemos que toda la zona andina, dado a la elevación que se sigue dando todavía de los Andes, está en constante movimiento sísmico. Entonces ellos construían de una forma en que no se dañaban las estructuras, y eso está en todo el América, desde una parte hasta la otra, con excepción de Norteamérica, que por alguna razón los Hopi conocían. Fíjense, esto es algo que también que encaja con lo que hablaba Cristian acerca del chakra corazón o de ese punto energético. Los Hopi, ellos se situaron en lo que ahora conocemos como Arizona. Ellos lo nombran el Zipapú, y esto significa el ombligo de la tierra. Entonces ellos están plantados en el flexo solar de la madre tierra, y ellos aseguran que aunque aquí en Estados Unidos va a suceder la guerra, van a caer bombas nucleares, ellos las llaman las calabazas de cenizas. Aunque van a caer aquí, ellos estarán protegidos en la zona donde están, energéticamente y espiritualmente, porque ellos reconocen, y esa fue parte de su migración, el querer llegar a lo que es el centro, al ombligo de lo que es la madre tierra, que es uno de los chakras más importantes en forma energética, porque de ahí viene la vida, por ahí viene y por ahí se va. El chakra corazón es la intuición, lo que nos hace reconocer la verdad, lo que nos hace reconocer, intuir entre el conocimiento que está muy polarizado en estos momentos, pero ese chakra corazón es el que nos hace intuir en eso. Entonces ahí podemos hacer una separación de las formas y del conocimiento de los chakras o de los puntos energéticos que eran conocidos por estas tribus ancestrales o estas culturas.
Eso es una parte. Ahora refiriéndome acerca de lo que es la anomalía del sur. La anomalía del sur lo que está marcando está decayendo de forma magnética. ¿Ok? Eso es lo que lleva a formar el magnetismo cero. Que en un reverso polar, esta parte que esté teniendo el magnetismo cero llegaría a formar parte del ecuador, donde sería más propensa o más fácil de sobrevivir o de poder haber ¿cómo se diría? Una forma de que la humanidad siguiera estable, que tuviera un sustento. Entonces, hay algo ahí entrelazando con lo que había dicho Cristian acerca de la anomalía. Es que eso significa que esta parte del continente llegaría a ser el Ecuador después del cambio del eje polar. En una forma. En la otra forma, me gustaría compartirles que si la Tierra no está girando en su forma original, para que la Tierra vuelva a su rotación original, que es en contra de las manecillas del reloj, se tendría que detener. Y hay que tomar en cuenta que la atmósfera está girando a más de 1000 millas por hora, lo que equivale a más de 1600 kilómetros por hora. Al detenerse la Tierra por cualquier suceso cósmico, tendremos que batallar o tendremos que cuidarnos de lo que va a ser el aire, que van a ser ráfagas de más de 1600 kilómetros por hora, porque la atmósfera seguirá rotando en la misma dirección. Para que suceda ese cambio, tendrá que pasar mucho tiempo. Entonces no es como que me voy a los Andes y ahí ya está. Porque no puede haber nadie en el planeta. Hay estudios científicos que muestran y que dan un porcentaje un porcentaje de sobrevivencia y no quedaría nadie. Entonces ahí podemos ver o puedo entrelazar lo que dijo Jesús en el Cristo. Es que había que morir para volver a renacer. ¿Qué tal que si este arrebatamiento, así como las religiones lo dicen, que viene alguien y te salva, este arrebatamiento sería la muerte? ¿Para qué? Para morir y renacer según tu vibración y tu frecuencia, tu resonancia, volver a renacer, pero en el nuevo día, en el nuevo mundo, en el nuevo amanecer, en donde ya no habrá nada de lo que vivimos o de lo que pasamos. Tiene que haber algunas personas, yo no pienso que serían muchas en realidad, pero tiene que haber alguien que enseñe el error que cometimos para haber llegado a ese final, para haber caído en lo más bajo, y eso será lo que marcará el nuevo día, ese nuevo comienzo, ese nuevo amanecer. No sé qué es lo que piensen ahí acerca Julio, de eso. Sí, no, de acuerdo con lo que nos has compartido. Y lo último que venías tocando sobre el tema del giro de la Tierra, que ahorita que hablé no mencioné eso también. Es cierto que la Tierra no tiene el movimiento natural que ya tenía pues antes de que la invasión negativa llegara, porque debido a los distintos conflictos con armas nucleares de mucha potencia, el planeta se vio afectado en su posición
en su movimiento, ¿no? A través del sistema solar y en su inclinación. La inclinación que tiene el planeta Tierra, perdón, no es la que tenía antes. Cambió en varios grados. Entonces, cada vez que el planeta se mueve en terremotos, que dicen los científicos que se movió el eje de la Tierra, la inclinación y todo eso, es que el planeta viene buscando su posición natural. Por eso se mueve, porque la posición actual que tiene no es la original de él. Entonces, cuando todo esto se desate, que la profecía de los 9 tiempos, por ejemplo, nos dice muy explícitamente lo que va a ocurrir, cuando habla de que Atlas rompe sus rodillas y el mundo se mueve en vueltas contrarias, va a haber un movimiento tan fuerte de los elementos como nunca lo ha habido, porque va a haber una purificación total del planeta. Cuando se habla de los lugares de protección o remanentes en montañas altas como la de los Andes, son lugares que el mismo ser humano debe construir o desarrollar en la medida de lo posible, porque así lo recomienda la misma profecía cuando dice: el que pueda compre tierras y el que sea prudente que siembre. Esos lugares temporales nos servirán para sobrevivir al arrecio de la fuerza oscura con su tercera guerra mundial y el nuevo orden mundial, porque azotará el hambre, azotará la muerte en las ciudades y la escasez. Entonces hay que irse al campo, porque si no, no podríamos sobrevivir, a menos que usted se quiera colocar el microchip de control y quiera vivir bajo el yugo del nuevo orden mundial y de su líder global. Si no, le tocaría pues o se queda ahí o se va a un lugar de refugio o se muere, porque no hay de otra. Entonces esos lugares servirán para ese tiempo, pero cuando el planeta se mueva de la forma en que está profetizado que se va a mover, ahí sí no va a haber ni refugio ni remanente que valga. Entonces ahí no puede haber nadie sobre el planeta, por lo que científicamente también explicaba Julio, que esto se va a mover de pies a cabeza y aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí es donde entraría la ayuda, como ha ocurrido antes, por parte de los hermanos de las estrellas, que ellos hablaban de remanentes dimensionales donde se preservará parte de la raza humana. Habrá mucha gente que morirá y que renacerán en el nuevo tiempo, reencarnarán en el nuevo tiempo. Pero la profecía dice que en los remanentes que están preparados para sobrevivir o más bien supervivir a ese tiempo, una vez el planeta se acople, ¿cuánto tiempo durará eso? No lo sabemos. Eso durará un tiempo importante. Quizás si se analiza desde el punto de vista geológico sea mucho más, pero como aquí estamos hablando de intervención también de civilizaciones extraterrenas avanzadas en tecnología, también es probable que ellos aceleren ese proceso, pero no sabemos cuánto tiempo podremos estar hablando. Dice la profecía que una vez el planeta se estabilice y sea apto para la vida humana nuevamente, dice los 9 tiempos que salen los sobrevivientes de los remanentes, es decir, que habrá gente, habrá personas, parte de la humanidad que en la misma encarnación en que se desataron todos esos eventos, vivirán en ese nuevo tiempo, es decir, no morirán. Pero cuando también la profecía habla de que morir para renacer no solamente se refiere literalmente a morir, ¿no? A dejar este cuerpo y renacer en otro. Cuando habla de morir también para renacer, habla a nivel espiritual, donde un ser humano se transforma. Muere el hombre viejo y nace el nuevo hombre completamente transformado en su pensamiento, en sus emociones y en sus acciones. Ese tipo de personas que hagan ese trabajo son los que podrían supervivir a todos estos eventos y llegar al nuevo tiempo con el mismo cuerpo. Por ejemplo, es como si yo hago el proceso por ley de causa y efecto, soy merecedor de ese nuevo tiempo y no me morí, simplemente entré a un remanente, fui parte de ese plan de ayuda y una vez que el planeta se estabiliza, salimos de los remanentes y llego yo al planeta con este mismo cuerpo, pero habiendo hecho antes un proceso de transformación. Y esos sobrevivientes, dice la profecía, que en parte serán los guías del nuevo tiempo.
porque obviamente alguien que murió y va a renacer, pues nacerá como un bebé, entonces le va a quedar como complicado guiar a esa humanidad que va a estar en gran parte desorientada, sin saber muy bien qué es lo que está ocurriendo, y habrán unos guías que impartirán el nuevo rumbo de la humanidad. Todo esto lo reflexiono y lo aporto basado en lo que dice la profecía de los 9 tiempos, que muy explícitamente lo explica. Entonces están las 2 dimensiones, que es la muerte física, que evidentemente muchísimos morirán así y no será el fin, sino que quienes se hayan ganado ese nuevo tiempo renacerán en ese nuevo tiempo. Y están los supervivientes que por causa y efecto vivirán todo eso y una vez todo finalice, repoblarán el planeta Tierra. Entonces, y bueno, y ahí el planeta recuperará su movimiento natural, su inclinación natural, todo volverá a florecer. Será la nueva Tierra y el nuevo cielo en el tiempo pletórico que hablan las profecías. Julio, ¿quieres hablar? Ahí veo que pediste la palabra. Sí, nada más, bueno, también complementar eso, que en la tradición oral Hopi también se menciona, al finalizar de cada mundo, siempre ha habido la intervención de los Kachina, que un Kachina es un espíritu avanzado de conocimiento. Hay en varias formas, hay 3 formas que ya lo hablamos en charlas anteriores. Entonces todo el tiempo hay este remanente. Y nada más lo que quería puntualizar es que no mucha gente tiene miedo a esto. Entonces hay que afrontar cual sea la manera en que tengamos que partir o que tengamos que pasar por este proceso, pero en la forma que sea más fácil nuestra partida o nuestro trascender o esta transición, en la forma que lo veamos de la manera más fácil, más tranquila, sin tener miedo, porque algo que pasó en el programa del último viernes de Descubriendo es que yo vi en el chat mucha gente que tiene miedo y ellos no quieren saber de profecía porque les causa un pavor. Entonces tienen miedo a desencarnar, tienen miedo a todo esto, que haciendo un trabajo interior, como lo menciona la profecía Hopi, un trabajo espiritual, un refugio espiritual, no tendríamos que tener ese temor, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera nos tocara llegar a la desencarnación, no tendríamos que tener miedo a eso, porque es tan solo es un proceso natural que estamos viviendo como humanos en este momento, y es lo que nos toca. Entonces tenemos que conocer quién somos, de dónde venimos, para dejarnos de ese tipo de miedos, que es algo de lo que se aprovecha la invasión de alguna manera. Otra cosa también, que de todo eso que estamos hablando, es que acerca de los remanentes, es que en la mitología o en esa tradición oral Hopi, todo el tiempo hubo esa intervención. Podemos hablar de los hombres hormiga, que les dieron el refugio en las primeras 2 catástrofes. En la tercera catástrofe fue la madre araña, que eso es algo que, si no conoces acerca de la tradición Hopi, tú no comprendes por qué es que se le nombra, es el espíritu de la madre tierra, es nombrada la mujer araña, Kukian Wuti. Y esta mujer araña la podemos ver cuando hay una erupción de masa solar. El campo magnético de la Tierra, lo que es el espíritu de la Tierra, el aura, muchas
filosofía lo ven así como un aura. Es el mismo que es la forma de una araña protegiendo a la tierra. Sí, parece una araña. Más bien, exactamente. Y por eso es que es llamada la mujer araña. ¿Y cómo es que esta tribu tan ancestral, de tanto tiempo, de hace, que nos están hablando de 80,000 años de historia, cómo ellos conocían este proceso que es algo moderno para nosotros? Entonces es lo mismo que hablabas acerca de la profecía de Thoth en las tablas Esmeralda. Es cuando se vieran todo este progreso de una nueva manera, de una nueva vez, es cuando todo iba a venir, toda esta profecía se iba a desencadenar. Y no nada más es una, yo te pudiera decir que hay 20 diferentes fuentes que hablan de lo mismo. Entonces ahí hay una forma de ver en el tiempo en el que estamos viviendo. Interesante. Ahí Cristian levantó la mano. Bueno, para ir concluyendo, muchachos, Cristian, ¿qué nos puedes aportar para ir ya concluyendo y cerrando esta charla tan interesante, ¿no? Aportar lo siguiente. Primero que nada, ya nos fuimos bastante adelante en la charla, pero Julio dijo algo que me pareció muy interesante, que los aborígenes de Arizona, ellos estimaron ancestralmente que se ubicaban en el plexo solar. Eso avala lo que yo venía hablando de que si Tiwanaku o la cordillera central es el chakra corazón y Julio ahora dice de que los ancestros marcaron el territorio de Arizona como el plexo solar, quiere decir que la Tierra, su cabeza es la Antártida y sus piernas es el resto de lo que está fuera del agua. Por lo que yo imagino que la mayor experimentación que va a sufrir la Tierra en cuanto a movimientos y a destrucción se va a dar justamente en los pies, que no vendría a ser otra zona que, si lo miramos en el globo, como lo mirábamos con Julio el otro día, está Asia, Rusia, Inglaterra, Groenlandia y toda esa parte. Ahí se va a producir la destrucción por parte de la guerra. No obstante, los movimientos que va a sufrir el globo terráqueo, que van a ser muy intensos, va a conllevar, como bien dijo Julio, vientos huracanados terribles, entre otras cosas. Pero no nos olvidemos que también, si hay intervención de parte de fuerzas de la luz, también puede haber protección para la gente que esté pisando los continentes de alguna forma, sin ser reubicados. Obviamente van a tener que ser reubicados los que no estén en los puntos de remanente, pero los que estén en los puntos de remanente, a partir de tecnología que nosotros desconocemos, obviamente, puede ser protegida de esos movimientos brutales. Y recordarles otra cosa: nosotros podemos perder a nivel humano, podemos perder un miembro, podemos perder un brazo, podemos perder una pierna y podemos seguir viviendo. Pero si se detiene el corazón, si se para el corazón, no podemos sobrevivir. Trasladándolo a la Tierra, si la Tierra sufriera en su plexo solar o en su corazón un daño irreversible o irreparable, no habría tierra que salvar. Por eso me da a pensar de que esos puntos van a ser protegidos. Y por eso también el libro de Enrique Castillo
fíjense la tecnología con la que cuentan las fuerzas de la luz, ese remanente que está ubicado donde lo llevaron a Enrique Castillo, en la zona cordillerana, no se lo ve a simple vista porque está protegido por unos escudos magnéticos, según cuenta el libro, también por diferente tipo de vibración. Obviamente todo esto no quiere decir que una persona que no haga un trabajo interior y que sea malvada y esté pisando un punto de remanente que sea seguro, se vaya a salvar, porque ya sabemos que en el interno comienza ese trabajo que hay que hacer de salvación, y Julio me comentó que los Hopi hablaban exactamente lo mismo. Tienen dentro de sus profecías o dentro de sus enseñanzas de que el que haga escudo en su corazón puede persistir luego afuera en un punto de remanente. Eso como aporte. Otra cosa que quería aportar es con el tema de Akakor, que vos tocaste también, Salim. Quería aportar que en el libro menciona que esos grandes lagos que existieron en el levantamiento de la cordillera, muchos de ellos se drenaron por desaguaderos y que justo la ciudad de Akakor se encontraba en el Mato Grosso, justo debajo de la cordillera, a donde se conoce que está la ciudadela de Tiwanaku. Y que cuando esos lagos, incluso el Titicaca, perdió mucho de su caudal, luego lo recuperó por otros lagos que están más arriba, que lo volvieron a rellenar a través de glaciaciones y deshielos. Esa pérdida produjo el gran desastre de Akakor y no fue coincidente con el hundimiento del continente Mu o de la Atlántida, sino más bien fue posterior. Cuando se drenó ese lago, cayó como cascada una cantidad de agua impresionante que inundó el Mato Grosso y la ciudad de Akakor. Eso está plasmado en el libro y está sustentado con estudios realizados sobre el mismo lago Titicaca y sobre los lagos adyacentes. Ahí es donde los hombres hormiga que cuenta la tradición de los pobladores de los Uga Mungulala, de las crónicas de Akakor, ayudaron a que permanezca este pueblo bajo tierra hasta que esa inundación cesara y pudieran salir nuevamente a la superficie. Eso como aporte. Excelente, Cristian. Bueno, muchachos, ha sido una charla muy interesante que nos puede dar para hacer incluso, como lo veníamos hablando, un podcast o tener otra charla, otra conversación, hablando de estos temas que no mucha gente maneja, ¿no? Y nosotros pues aquí tampoco es que seamos expertos, sino que estamos compartiendo cada uno los conocimientos que tiene y compartiendo y complementando, porque aquí tenemos dudas, inquietudes, porque es una historia muy, muy compleja de comprender en el detalle, porque solo contamos con tradiciones orales, algunos documentos e historias que nos ayudan a hacernos una idea general de lo que ocurrió, pero que entendemos por los distintos puntos de conexión que hay con historias y documentos, que bueno, fue un tiempo complejo, ¿no? Donde la humanidad vivió grandes transiciones geológicas, espirituales, ambientales, y que afortunadamente pudimos sobreponernos a eso gracias también a la intervención de civilizaciones más avanzadas que estuvieron ahí como regentes y tutores, y que eso dejó un legado ancestral que hoy en día, pues, quien conoce esa historia puede ubicarse en lo que viene, en lo que va a ocurrir hacia un futuro a corto, mediano plazo con la humanidad. Desafortunadamente, los eventos tomarán por sorpresa a gran parte de la gente porque
no se conoce esa historia, no se conoce lo que ocurrió, no se conoce todo ese legado que es el que nos tiene hoy en día aquí, y que gracias a eso podemos comprender ese pasado y saber que nuestros ancestros fueron influenciados por civilizaciones positivas en esa antigüedad. Estoy hablando del caso de las Américas, y que, bueno, también las otras razas y civilizaciones extraterrenas negativas que principalmente influenciaron en otros puntos del planeta, y que también en el tiempo lograron permear la sabiduría de América Latina. Nuestros pueblos intentaron destruir todo esto, pero que al final el legado quedó, ¿no? Y que además del legado de conocimiento, quedó ese legado espiritual, y también la promesa, ¿no?, de un territorio que tiene todas las condiciones naturales para proteger y preservar una humanidad que volverá a vivir situaciones muy complejas, pero que al final serán para bien. Porque si no se hace esa purificación, si no se hace esa limpieza del planeta, pues seguiremos subyugados por estas fuerzas oscuras que quieren controlarnos hasta destruirnos. Así que, bueno, mis hermanos, yo agradecido porque hayamos abierto este espacio para charlar y conversar. Aprendí muchísimo ustedes, la verdad. Manejan este tema con muchísima más amplitud de lo que yo he conocido hasta ahora, y qué bueno que me lo hayan compartido. Así que no sé qué otra cosa tienen por ahí para comentar, y si no, pues nos estaremos conectando en otra ocasión, porque me pareció muy interesante. Como para comentar, que también me olvidé con respecto a lo que dijo Julio, de por qué se terminó la civilización de Tiwanaku, o por qué, mejor dicho, el remanente que quedó emigró, y aclarar también que hubo 3 etapas de Tiwanaku: una primera, una segunda y una tercera. La primera etapa, que es la más antigua, donde se encontraron monumentos megalíticos dentro del lago, que hoy se remitió unos 34 metros. En un principio, antes de que se llene el lago y aumente su caudal y pierda su salinidad, algo de su salinidad, con referencia a lo que dije anteriormente, que era idéntica a la del mar, la fue perdiendo. Antes que esto sucediera, y cuando por deshielos en las épocas glaciares se llenó el lago, antes de eso fue la primera civilización de Tiwanaku. Por eso construyeron a orillas de lo que era el lago en ese momento, que estaba con el espejo de agua mucho más retrotraído, tenía mucho menos agua, y se hicieron las construcciones. Cuando los lagos superiores adyacentes aportaron su afluencia para llenar el lago Titicaca, fue inundado, y esos monumentos quedaron bajo agua. Cuando el lago se volvió a drenar y ocurrió lo que ocurrió en el pueblo de los Ugamungulala, en Acacor, en la ciudad de Acacor, por ese drenaje del lago, quedó expuesto nuevamente los monumentos megalíticos de dentro del lago, que hoy se pueden apreciar a simple vista. Y la ciudadela de Tiwanaku migró en la segunda etapa, y en la tercera etapa se retiró algunos kilómetros del lago donde se encuentra hoy día, por ese crecimiento importante en las aguas con respecto a la primera etapa. Luego que ocurrió esto, como la cordillera se seguía elevando y las condiciones climáticas se tornaron desfavorables
el piso térmico para sembrar ya no era el mismo que en un principio, estamos hablando que en un principio puede haber estado a un nivel en el que se encuentra la provincia de Salta en este momento, que estamos a el punto donde yo estoy, 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las condiciones en aquel momento para la siembra y para el desarrollo de una humanidad eran mucho más loables que lo que se fueron tornando paulatinamente con el ascenso, que nunca se detuvo, de la cordillera hasta llegar a lo que hoy son los 3.600, 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentran las ruinas de Tiwanaku. Cuando esto sucedió, y por el uso también desmedido de narcóticos y de bebidas fermentadas, además de las condiciones climatéricas, hicieron que este pueblo emigrara más al sur, más al norte, perdón, y formara en su paso las civilizaciones incas, mayas y otras, que fueron posteriores a esta civilización y que fueron formadas con parte de esta civilización primigenia de la América del Sur. Ese es un aporte más que puedo hacer también con respecto a esto. Julio, que pidió la palabra. Sí, nada más para terminar, es que, bueno, nomás les quería compartir que yo aquí tengo la tradicional Hopi mediante el continente americano, que va pasando por cada territorio y nos va contando la historia de cómo fue aquí se conoce como la migración del clan del oso, porque el clan del oso fue el clan que fue puesto para tutelar la raza roja, pero que también nos menciona la tradición oral Hopi que estos pueblos o esta raza, estas tribus que llegaron a esta parte de la América resurgiente del agua eran parte de todas las razas originales, cuáles eran las 4. Entonces había gente de raza negra, había gente de raza roja, había gente de raza amarilla, de raza blanca. Y en la última charla que compartimos en los círculos de la Real Interpretación, que en Telegram, ahí hablamos de estas 4 razas, de su ubicación y de la tutela que se les dio por cada elemento. Aparte hablamos de las tablillas, unas tablillas que fueron dadas no como leyes, pero sino más bien como instrucciones de lo que se tenía que hacer para llegar a una unificación como razas. Entonces es también algo muy importante. Pero simplemente terminar con que yo les pudiera compartir de lo que es la tradición oral Hopi, de cómo los Hopi desde el continente desde el sur de este continente, desde el corazón, porque hay algo muy importante también, considerando esta parte de la cordillera como el corazón. Ahí mismo fue donde los Hopi mencionan que se encuentran toda la información acerca de Cascara, que está en una cueva. Al decir una cueva, me refiero está en una parte del corazón de la tierra. Ahí está la información, una cápsula del tiempo, y esta cápsula del tiempo no será revelada hasta el final. Esta será la última. Una de esas encontradas fue la de los Waymakers, conocida, que exactamente fue encontrada en el flexo solar del planeta.
en el área de las cuatro esquinas, que es el área original donde vinieron a llegar los Hopi. Que ellos, los ancestros de los Hopi, convivieron con los Windmakers. Salim los conoce como los Chacopsa. Aquí se maldicen o se malnombran, más bien dicho, como los Anasasis. Los pueblos. Y que en ese tiempo que sucedió en el año 850 después de Cristo, sucedió algo extremo que llevó al desvanecimiento de muchas de las grandes culturas y civilizaciones que se desarrollaron en toda la América. Entonces ahí está otra parte también de donde poder partir para seguir este hilo de la historia, porque en todo Mesoamérica, desde el norte hasta el sur, ahí sucedió algo, hay un proceso, hay una catástrofe, hay algo que pasó en ese tiempo que fue el causante del desvanecimiento, tanto de los mayas originales, como de los chacopsas, como de los, ¿cómo se llamaban estos? Los zapotecos, los mixtecos, la civilización maya. El año 850 marcó un tiempo que fue marcado en todo este desarrollo de estas culturas, y que de alguna forma los cortó mucho antes de lo que viniera a ser la conquista o la invasión europea. Entonces, este fue un proceso que sucedió antes, en preámbulo a lo que iba a suceder en el año 1492. Y con eso me gustaría concluir. Gracias, Julio. Es importante aporte para redondear la idea de todo lo que hemos compartido. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy lo podemos dejar hasta aquí. Igual tendremos más espacios para charlar, para reunirnos y seguir compartiendo conocimientos. Ha sido muy enriquecedora la charla y la verdad que yo he aprendido muchísimo del tema, y sí me gustaría seguir conociendo, seguir compartiendo con ustedes para ampliarle el conocimiento, ¿no?, de todo lo que es la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y cómo ésta se conecta con las profecías y con lo que va a ocurrir hacia el futuro, hacia ese punto del nuevo tiempo y de la nueva humanidad, que este planeta Tierra se avecina, ¿no? Se va adentrando poco a poco al cumplirse todos los acontecimientos, y cómo recordar esa historia nos hace ubicar en el tiempo presente y en el tiempo futuro, porque de alguna forma muchos acontecimientos se van a repetir. Y qué bueno que de ese legado ancestral hayan quedado vestigios para poder conocerlos y aprender de toda esa riqueza cultural y la fortuna, ¿no?, de que gran parte de ella haya estado o ha estado en lo que es las Américas. Por eso, pues, el orgullo, ¿no?, que hay que sentir, y no orgullo de ego, sino más bien la fortuna, ¿no?, de poder haber nacido en este territorio, de valorar esa cultura, toda esa riqueza que tenemos, y no como piensan algunos, pues, de que somos indios subdesarrollados, y muchos quieren ir a otros países que son más opulentos y llenos de riqueza, pero es riqueza material. Son países muy bonitos, muy hermosos, no quiere decir que sean malos, sino que la riqueza de la sabiduría, el conocimiento y el legado espiritual se preservó más en el legado de lo que es las culturas ancestrales de la América. Y eso da una responsabilidad, y la responsabilidad por parte de quienes han nacido en estas tierras y tienen conocimiento y manejo de esto, la responsabilidad es difundirlo hacia los demás pueblos de la tierra, para que todo esto llegue y se pueda conectar a todos los seres humanos, porque el plan de preservación de la vida no es solo América Latina o la América completa, sino
todo el planeta Tierra, aunque sean europeos, asiáticos, norteamericanos, canadienses, africanos, no hay distingo de raza. El mensaje es para todo el planeta. Y todos aquellos que logren hacer su trabajo, creo que lo decía Julio por allí, será un remanente y será protegido por las fuerzas de la luz. Así sea que tenga que ser reubicado, traído hasta acá, o él mismo por impulso espiritual vendrá antes a estos territorios, antes de que todo esto acontezca, y se establecerá aquí. Y si no lo hace, podrá ser un remanente donde esté, y allí será protegido, porque esto no es por razas, ni de pueblos escogidos, ni pueblos elegidos. Esto es por cumplimiento de la ley dentro del ser humano y todo lo que va a suceder en el planeta Tierra para la transformación de la humanidad y de nuestra Pachamama.